Buenas tardes a todos. Good evening, everybody. Si no tienen una Biblia, les podemos prestar una. Solamente levanten su mano y van a poder tener una Biblia. If you don't have a Bible and you'd like one, just raise your hand and we'll have someone bring one to you. Y si alguien vino para recibir la clase de bautismo, en este momento está empezando la clase aquí en el salón, aquí donde está Román, levantando sus manos. And if you're here to participate in the baptism class, over to your right, Roman is leading everybody into that room there. Vengo de una reunión que tuve hace unos cuantos minutos. Estaba sentado con un pastor. Just a few minutes ago, I was sitting with a pastor. Este pastor acaba de plantar una iglesia hace poco al sur de Vegas. This pastor just recently planted a church in the south of Vegas. Y esta es la primera vez que yo me siento con él a platicar. Sabía de él, conocía su nombre, pero no nos conocíamos. And this is the first time where I'm able to sit with him. I knew of him, I knew his name, but we've never really knew each other. Y me estaba contando una historia de cómo él, Dios lo usó para restaurar su relación con otro pastor. And he was telling me of a story of how God used him to restore a relationship with another pastor. Y me contó que en el tiempo de COVID escuchó a alguien predicar acerca de Miqueas 6:8. And he shared that during COVID, he heard of a sermon of Micah 6:8. 6:8. Y me estaba platicando eso, y cuando me estaba diciendo eso, yo en mi mente dije, pues yo en COVID prediqué un mensaje de Miqueas 6:8. And as he was sharing this with me, I thought to myself, I, during COVID, shared a message over Micah. Y él me estaba platicando cómo Dios usó el sermón y cómo fue su restauración con ese pastor. Y al final me dijo, ese sermón que escuché fue el tuyo, me dijo. And he was sharing with me how that sermon helped him restore that relationship. And at the end of the conversation, he told me that sermon was yours. Y fue de gran ánimo para mí el saber cómo es que Dios usa su palabra en la vida de las personas. And this was of great encouragement to me, seeing how God uses his word in other people's lives. Y cómo es que en ocasiones nosotros, porque no vemos algo que suceda, asumimos que nada está sucediendo. And how on occasion when we see that nothing is happening, we assume that nothing is happening. Pero en Dios, Dios siempre está activo, Dios siempre está haciendo algo. But God is always active. He's always doing something. Y quiero animar a cada uno de ustedes, padres de familia, servidores, líderes, no te rindas, sigue sirviendo al Señor porque Dios siempre está haciendo algo. And so we want to encourage you, parents, everybody here, don't surrender because God is always doing something. Y lo está haciendo porque el evangelio es poderoso. And he's doing it because the gospel is powerful. Esta tarde vamos a continuar nuestro estudio verso por verso a través de Timoteo. This evening we'll be going verse by verse in the book of Timothy. Y el tema de nuestra serie se llama La Casa de Dios. And the sermon series is The House of God. Y hoy vamos a ver el evangelio que transforma. And today we'll be speaking over the gospel that transforms. Si estás tomando notas, ese es el título de la enseñanza, el evangelio que transforma. If you're taking notes, that's the title of tonight, The Gospel That Transforms. Y el evangelio transforma porque tiene tres elementos importantes. And the gospel transformed because it has three principal elements. En primer lugar, nos habla de la gracia de Dios. The first one, it speaks over the grace of God. Nos habla del el evangelio, las buenas noticias. It speaks over the gospel, the good news. Y nos invita a una vida de fidelidad. And it invites us to a life of faithfulness. El apóstol Pablo va a dar su testimonio esta noche a nosotros. The apostle Paul is going to share his testimony this evening. Y si tú eres como yo, te vas a interesar mucho porque si has leído la escritura, Pablo es uno de los grandes héroes del Nuevo Testamento. And if you're anything like me, this will interest you because Paul is one of the heroes of the New Testament. Y queremos saber cómo es que Dios usó a este hombre, qué fue lo que vio Dios en él para usarlo. And we want to see how God used him, what God saw in him to use him. Así que vamos a iniciar leyendo 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 14. So we'll be starting reading in 1 Timothy chapter 1, verses 12 through 14. Y quiero animarlos también, hermanos, que vengan preparados. Algo que les va a ayudar es, este es un estudio verso a verso. Así que si el próximo miércoles tú lees los versículos que van adelante, el capítulo que va adelante, te va a ayudar porque así vas a estar entendiendo un poquito más de qué se va a tratar el sermón. And again, we want to encourage you. This is a verse by verse study. So if you want to get ahead and read the few verses beforehand, this will help you as we go through. Dice el versículo 12, doy gracias a Dios, este es Pablo hablando,
doy gracias a Cristo Jesús, perdón, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Verse 12, I thank him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, appointed me to his service. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, an insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Father overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. Amén. El primer punto de esta noche está en sus pantallas, es la gracia. The first point of tonight is on your screen. It is grace. Y cuando hablo de gracia en este momento estoy hablando de esto, de cómo Cristo transforma al que es indigno y lo pone a su servicio. And when we speak of grace tonight, we're speaking of this, how Christ transforms the unworthy and places him in his service. Si ustedes regresan al texto, ven el versículo 11, por favor. El versículo 11 de que vimos la semana pasada. If you go back to verse 11 that we saw last week, Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, dice Pablo, que me ha sido encomendado. it says, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted. Pablo dice que el evangelio se le encomendó a él, le dieron algo a cuidar o a administrar. Paul is saying that the gospel has been entrusted to him. He has been given something to take care of and administer. Y ahora Pablo nos va a decir a nosotros qué es lo que Dios ha hecho en su propia vida. And now Paul is going to tell us what God has done in his own life. Quiero animarte que al estar meditando en Pablo, medites en tu propia vida, te veas en el espejo de la vida de Pablo. And I want to encourage you, as we're speaking over Paul, use it as a time to reflect as a mirror in your life in Paul's. Y cuando Pablo medita en su testimonio, lo primero que dice es esto: le doy gracias al Señor. And when Paul reflects over his own testimony, the first thing he says is, I thank Christ Jesus. Pablo tenía siempre por qué dar gracias a Dios. Paul always had a reason to give thanks Y to cuando God. la vida estaba mal, And when life was hard, cuando estaba en la when cárcel, he was in jail, cuando no tenía que comer, when he didn't have anything to cuando eat, no tenía un compañero o una compañera a su lado, when he didn't have a companion at his side, cuando se sentía solito, when he felt lonely, siempre podía decir, le doy gracias a Dios. he could always say, I thank God. Y podía decir, porque me acuerdo del testimonio que tengo con Dios. And he could say this because he remembered the testimony that he had with God. Su testimonio con Dios lo ayudó a salir adelante de muchos problemas. His testimony allowed him to go forth even in problems. Piénsalo de esta manera, todos pasamos por dificultades. Everybody here goes through problems. Todos aquí en ocasiones hemos tenido problemas económicos. Levanta su mano los que han tenido problemas económicos alguna vez. Everybody here on occasion has had economical problems. Muy bien, You el que raise your no, hand. te vamos a Yeah. buscar para pedirte dinero, ¿eh? And if you're Sí. not raising your hand, we're going to find you. Sí. and ask Todos for hemos tenido problemas financieros. We've all had financial problems. Todos nos hemos sentido solos. We've all felt alone. Todos, nuestro corazón en algún momento ha sido quebrado. Our heart has been broken at one point or another. Pero imagínate esa vida sin Cristo. But imagine that life without Christ. Imagínate problemas financieros sin Cristo. Imagine financial problems without Christ. Un corazón roto sin Cristo. A broken heart without Christ. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios porque Él hizo algo en mi vida. Paul says, I thank God because he did something in my life. ¿Hay alguien aquí a quien Dios haya hecho algo en su vida? Is there anyone here who God has done something in their life? Que te sacó del infierno, que te sacó del pecado. He took you from the pits of hell and sin. Y dice Pablo, lo dice de esta manera, dice aquí las tres palabras que utiliza el verso 12, vayan en el texto ustedes ahí, el verso 12 dice, Dios me fortaleció, me consideró fiel y me puso en el ministerio. In verse 12, it says, Christ, who has strengthened me because he considered me faithful, appointing me to the ministry. ¿Te imaginas todo lo que Dios hizo en este hombre? Can you imagine everything that God did in this man? Y dice él estas palabras, Dios me fortaleció. And he says these words, Christ strengthened me. Esto es lo que está diciendo Pablo es, Dios me dio poder, me capacitó para hacer lo que estoy haciendo. What he's saying is God gave me the capacity. He empowered me to do what I'm doing. Te voy a decir lo que Pablo no dijo. And this is what Paul didn't say. Dios me vio tan talentoso que dijo, no se me puede escapar lo necesito en mi equipo. Christ didn't say, look how talented he is. I need him on my team. No, dice, yo lo capacité
Dios me capacitó más bien para lo que Él me llamó a hacer. No, Paul is saying, I was capacitated for what God called me to do. Quiero decirles algo, iglesia. Dios no solamente nos llama, también nos capacita para hacer su voluntad. We want to tell you, God does not merely call us, but He equips us. Por eso el ministerio nunca depende de la personalidad, That's why ministry never depends on personality el carisma, or charisma, la inteligencia o el talento natural de las personas. intelligence, or natural talent of people. Si tú eres un creyente en Dios y en el Espíritu Santo, sabes que necesitamos el poder de Dios en nosotros. If you are a believer in Christ, you know that we need the power of God Y in si us. Dios te está llamando, Él te está diciendo, mira, si yo te estoy llamando, te voy a dar el poder, la capacitación que necesitas. And if God is calling you, He's telling you, I will give you the power and the capacity that you need. Así que nadie de nosotros podemos algún día decirle al Señor, Señor, sé que me estás llamando, pero yo no puedo, te equivocaste con mí. And so nobody here can say, Lord, I know you're calling me, but you messed up with me. Porque el Señor dice, yo sé que no puedes, yo te doy el poder, la capacidad para hacer lo que quiero que hagas. Because God is saying, I know you're not capable, but I'm the one that gives you the power and the equipping to do what I'm calling you to Luego do. Pablo dice, el Señor me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. And then Paul says, He considered me faithful. Aquí Pablo no está diciendo que porque Pablo era fiel, Dios le dio algo. Así no son las cosas. Paul here isn't saying that because he was faithful, God gave Lo him anything. lo que significa es que Dios vio en él su necesidad, pero Dios confió en él. What Paul is saying that God saw his necessity and trusted in him. No es que Pablo dijera, oh, yo soy tan bueno que Dios confió en mí. It wasn't that Paul was saying, oh, I'm so good, so God trusted in me. De hecho, la fidelidad de Pablo era el resultado de la confianza de Dios en su vida. Actually, the faithfulness of Paul is the result of God's La confianza de Dios. confidence in him. En otras palabras, Pablo dijo, yo no soy digno de tu confianza, pero como confías en mí, voy a ser fiel. In other words, Paul is saying, I'm not worthy of your trust, but with your trust, I will be faithful. Ahora vamos a ver qué tipo de personaje era Pablo. So let's see what kind of person Paul was. Vuelvan a leer el verso 13, ahí léelo en silencio. You can reread verse 13 in silence, Y díganme ustedes alguna palabra que Pablo usa para describirse. ¿Cuál era? and you can name out any words that Paul is using to describe himself. ¿Cuál era? Blasfemo. Blasphemer. ¿Qué significa eso? What does that mean? Literalmente una persona que hablaba mal de Dios, This is a person that spoke against God, específicamente de Jesucristo. specifically against Christ. No solamente era blasfemo, ¿qué más era? Not only was he a blasphemer, what else was he? ¿Mande? ¿Un perseguidor de la iglesia, de los creyentes? A persecutor of believers. No se conformaba con blasfemar en contra de Cristo, pero la Biblia dice que buscaba a los cristianos, los sacaba arrastrando de sus casas para llevarlos a la cárcel. It wasn't enough for him to just simply speak against Christ. The Bible says that he would go into believers' homes and drag them out. Y en nuestra versión, la nueva Biblia de las Américas dice que era un agresor, golpeaba a las personas, las lastimaba. Él fue testigo y apoyó la muerte del primer mártir, que fue Esteban. And it also speaks of him as an aggressor. He was a part of the first martyr, the killing of the first martyr, Stephen. Te voy a decir lo que Pablo no está diciendo aquí. And this is what Paul isn't saying in this moment. Oh, yo sin Cristo cometía algunos errores. Oh, without Christ, I made a few mistakes. Estos no son algunos errores. These aren't just a few mistakes. Esto es una vida de pecado horrible. This is a life of horrible sin. Este es un hombre que sabe dónde estaba él. This is a man who knows what he was Y yo doing. creo que esto es algo que nos necesitamos nosotros entender dónde estábamos para estar agradecidos con Dios. And I think this is something that you and I need to be able to do, is to understand where we were to be able to be thankful Porque to si yo God. estuviera buscando un pastor, no estaría buscando a este Pablo con este currículum, yo no lo elijo como pastor. Because if God was looking for a pastor, he wouldn't have chosen this man. I wouldn't have chosen this Pero man. Dios eligió a este hombre. But God chose Y him. dice la escritura que él tuvo misericordia de él. And scripture says that God had mercy over En him. otras palabras, Dios no lo trató como realmente se merecía. In other words, God didn't treat him the way he truly deserved to be treated. Pablo dice que, que él lo hizo por ignorancia y en su incredulidad. Paul says that he acted
ignorantly and in unbelief. Y es algo que Dios puede ver. La gracia de Dios ve la condición del corazón. And the grace of God can see the condition of hearts. Pablo no está diciendo, oh, es que yo me merezco el perdón de Dios porque yo era inocente. No está diciendo eso. Paul isn't saying I deserve God's forgiveness because I was innocent. Él dice, yo soy 100% culpable. He's saying I'm 100% innocent. Pero la verdad, yo no conocía a Jesús. But truly I didn't know God. Porque cuando Pablo va de camino a Damasco, ¿recuerdan ustedes? Jesús se le presenta y Pablo le pregunta, ¿quién eres? Because when Paul is on his way to Damascus, Jesus presents Pablo him. pregunta y le dice, ¿quién eres? Paul asks, "Who are you?" Y Jesús le tiene que decir, yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. And Jesus has to say, "I'm Jesus who you're persecuting." Pablo está revelando que él no conocía a Dios. And so Paul is revealing he didn't know God. Iglesia, solamente cuando conocemos a Jesús nuestra vida cambia. Only when we know God does our life change. Y es por eso que muchas veces es un problema para algunos de nosotros cuando vemos a alguien que dice, yo conozco a Jesús y su vida no ha cambiado. That's why it's a problem for us when we see somebody who says, "I believe in Jesus," but their life doesn't change. Porque dices tú, no puede ser posible que hayas conocido a Jesús y que tu vida sea la misma. Because you say to yourself, "How is it possible that you know Jesus, but your life is exactly the same?" ¿Cómo es posible que decir que conoces a Jesús pero no tienes gozo? How is it possible that you know Jesus, but you have no joy? ¿Cómo es posible que digas que conoces a Jesús y no amas a tu Or prójimo? how is it possible that you say you know Jesus, but you don't love your neighbor? Pablo dice, yo hice todas estas cosas porque no conocía a Jesús, no me justifico, dice Pablo, pero no lo conocía. Paul is saying, I did all of these things because I didn't know Jesus, and it's not a justification, I just didn't know Jesus. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 14, contando su testimonio, dice, y la gracia del Señor fue más abundante conmigo. And then in verse 14, Paul says, but the grace of our Lord was more than abundant. La gracia de Dios fue más grande que mi pecado. The grace of God was bigger than my sin. ¿Hay alguien que puede decir eso, que la gracia de Dios ha sido más grande que tu pecado? Can anyone testify that the grace of God has been greater than your sin? Yo lo puedo decir en mi vida porque Dios ha tenido mucha más gracia de lo que ha sido lo grande de mi pecado. I can say it over my life that his grace has been greater than my sin. Y Pablo responde a esa gracia. And Paul responds to that grace. Dice el texto del versículo 14 al final, dice que hubo en él fe y hubo amor en Cristo Jesús. At the end of verse 14, it says, with the faith and love that are found in Christ Jesus. Una vez más, iglesia, cuando la gracia te toca, cuando la gracia te llega, te transforma. Once again, when you receive grace, it transforms you. Es imposible que una persona que dice haber recibido gracia siga siendo la misma. It's impossible for somebody to say who has received grace to remain the same. Hay este es uno de los elementos que transformó mi vida completa. And this is one of the elements that changed my life completely. Para aquellos que luchan con dar gracia, les quiero recomendar un libro, For those that struggle with giving thanks, I want to recommend a book to you. Giving Grace. Se llama El despertar de la gracia. It's called The Awakening of Grace. Yeah, actually, Grace Awakening? Awakening. Grace Awakening, yeah. Y gracias, you're doing great. El despertar de la gracia, Grace Awakening por Charles Swindoll. by Charles Swindoll. Swindoll. Y hermanos, es uno de los libros que ha transformado mi vida bastante. This is a book that has transformed my life greatly. Y el argumento del autor del libro y el argumento de Pablo es que si recibiste gracia, tu vida debería ser diferente. And what the book teaches is that if you've received grace, your life should be Si different. tú recibiste gracia, deberías dar gracia. If you've received grace, you should give grace. Si tú recibiste amor, deberías ser el primero en dar amor. If you've received love, you should be the first one to give love. Si has entendido que la gracia ha caído sobre ti, tú debes entonces expresar gracia hacia los demás incondicionalmente. If you've understood that grace is over you, you should be able to extend grace unconditionally. Pablo dijo, mira lo que yo he hecho, nos está diciendo a todos esta noche, mírenme, Pablo, miren lo que yo he hecho contra Cristo. Paul is saying, look at me, look at what I've done against Christ. Pero Cristo, en lugar de darme lo que me merezco, me hizo un portador del evangelio. But Christ, instead of giving me what I deserve, he made me and entrusted me with the gospel. Querido amigo, algunos de ustedes quizás están aquí han dicho esto, si la iglesia supiera lo que yo he hecho. And maybe you're here tonight and you're wondering, oh, if the church only knew what I've done. Yo por eso no puedo servir a Dios porque si supieran las cosas que he pensado, las cosas que he hecho, nadie me querría.
Or when I can't serve at church because if only they knew what I've done, nobody would want me. Y Pablo esta noche te dice, yo fui blasfemo. And Paul tonight is saying, I was a blasphemer. Yo perseguí a la iglesia. I persecuted the church. Yo apoyé el asesinato de un siervo de Dios. I was a part of the assassination of a servant of God. Pero Dios me mostró misericordia. But God showed me mercy. Y si Dios me mostró misericordia a mí, Dios tendrá misericordia de ti. And if God showed me mercy, God can show you mercy. ¿No podemos darle gracias a Dios por eso, hermanos? La verdad. Can we give thanks to God for that? El Señor es digno de que reconozcamos lo bueno que ha sido con nosotros. The Lord is worthy of recognizing how great He's been to us. Porque si no fuera por esa gracia, no tendríamos futuro ninguno de nosotros. Because if it weren't for that grace, none of us would have a future. Mira tu pantalla, la gracia de Dios no solamente perdona nuestro pasado, pero también transforma nuestro futuro. God's grace does not merely forgive our past, it transforms our future. Esto fue lo que experimentó Pablo en su vida, una verdadera transformación. This is what Paul experienced in his own life, a true Y transformation. mira, esto significa que no tenemos que andar minimizando el pecado nuestro en el pasado. This doesn't mean that we need to minimize our past sin, Porque mientras más grande fue el pecado, más grande ha sido la gracia. because the greater the sin, the greater the grace. Ahora, Pablo está hablando de su pasado no de una forma mórbida como algunas personas quieren dar su testimonio hoy. Now, Paul isn't speaking of his past in a morbid way, the way that some people want to give their testimony Algunas today. personas quieren hablar de su pasado y parece que todavía quieren regresar a su pasado cuando hablan de sus pecados, ¿no? Sometimes when people share their testimonies, it's almost like they want to go back to their sin. Pero Pablo no está haciendo esto. Pablo odia su pasado, But Paul isn't doing this. Paul hates his past. pero a la vez da gloria a Dios porque puede ver la gracia de Dios ahí. But at the same time, he can see God's grace and give thanks. ¿Puedes ver tú la gracia de Dios en tu pasado? Can you see God's grace in your past? Porque si no ves la gracia de Dios en tu pasado, no le vas a poder adorar hoy en tu presente. Because if you can't see his grace in your past, you won't be able to praise him in your No seremos present. capaces de servirle. We won't be capable of serving No him seremos capaces tampoco de enfrentar las luchas del presente. or capable of confronting what's before us. Solamente los que hemos visto la gracia de Cristo en el pasado podemos saber que Dios está con nosotros hoy en el presente. Only those who have seen God's grace in their past can know that he is with us in the present. Así que Pablo exalta la gracia de Dios en esos versículos. And so Paul exalts the grace of God in these verses. Pero ahora va a hablarnos del Evangelio. But now he's going to speak over the gospel. Miren lo que dice versículos 15 al 17. Verses 15 through 17. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. The saying is trustworthy and deserving of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, and the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Amén. El punto número 2 es el Evangelio. The second point of tonight is the gospel. Y cuando hablamos del Evangelio, ahí está en tu pantalla, hablamos de que Cristo vino al mundo para salvar pecadores. And it's on your screen. When we speak of the gospel, it's this, that Christ came into the world to save sinners. Una vez más, esto es importante, escríbelo porque aunque no lo creas, mucha gente no sabe lo que es el Evangelio. And this is really important. Write it down. And even though you might not believe it, a lot of people don't know what the gospel Mucha is. gente piensa que el Evangelio es la iglesia y la iglesia no es el Evangelio. They think that the gospel is the church and the church is not the gospel. El Evangelio es el mensaje de que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. The gospel is the message that Christ came into the world to save sinners. La palabra Evangelio significa buenas noticias. The word gospel means good news. Y las buenas noticias es que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. And the good news is that Christ came into the world to save sinners. Esas es las buenas noticias que Dios le dio a Pablo a cuidar y a proclamar. Those are the good news that God gave to Paul to look after and proclaim. Y nosotros también nos ha dado el Señor estas buenas noticias para que nosotros las demos a los demás. And the Lord has given us that same good news to
go and share it. Yo creo que uno de los problemas de la iglesia es que compartimos demasiadas noticias, pero no las buenas noticias. I think one of the problems in the church is that we share a lot of news, but not the good news. Hablamos con la gente de deporte, hablamos de finanzas, hablamos problemas mundiales, hablamos de política, hablamos de todo menos del evangelio. We speak over politics, problems going on in the world, all kinds of things except the gospel. La gente no oye el evangelio de los cristianos. People don't hear the gospel from Christians. Antes la gente lo primero que oía de los cristianos no era el nombre de su iglesia, era el evangelio. In the past, the first thing that people heard from Christians wasn't the name of their church, it was the gospel. No era la dieta que tienes que seguir. It wasn't the diet that you need to follow. No era las canciones que deberías de cantar. It wasn't the songs that you needed to be El singing. mensaje de los cristianos antes y el mensaje de los cristianos hoy debería ser el evangelio. The message of Christians in the past and the message of Christians today should be the gospel. Y el evangelio les dije que son buenas noticias. And as we said, the gospel are good news. Es lo triste es de que ahora muchos cristianos lo que menos sale de su boca son buenas noticias. It's sad that the last thing that comes out of Christians' mouths is the gospel. The Lo good que news. sale de sus bocas son quejas, What comes out of their mouths are complaints, negativismo, negativity, salen chismes, sale de todo menos las buenas noticias. gossip, and everything else except the good news. Hermanos, tenemos que aprender a compartir las buenas noticias del evangelio. We need to learn how to share the good news. Porque las buenas noticias dicen esto, hermanos, que Cristo vino a salvar pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros. Because the good news says that Christ came into the world to save sinners, which you and I are the first. Y podemos decir, hermanos, los hijos de Dios que hemos creído el evangelio, podemos decir, sí, tengo problemas emocionales, sí estoy enfermo, pero también te puedo decir, soy salvo por la sangre de Cristo Jesús. And you and I, as children of God, we can say, yes, I'm sick, yes, I'm troubled, but I am covered by the blood of Christ. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste eso? When was the last time you could say that? ¿Cuándo fue la última vez que comparaste tus problemas en el trabajo y tu salvación y dices, gloria a Dios, soy salvo? When was the last time you compared your work problems with your salvation and say, glory to God, I am saved? ¿Cuándo fue la última vez que comparaste tus enfermedades, tus crisis emocionales, tu falta de no sé qué, pero pusiste a Cristo y dijiste, gloria a Dios, soy salvo? When was the last time you took your sickness or anything going on in your life in comparison to your salvation and said, glory to God that I'm saved? Pablo es lo que estaba compartiendo aquí. Yo soy salvo, dice Pablo. That's what Paul is sharing here. He's saying, I am saved. Esto no es arrogancia. This isn't arrogance Esto no es presunción cristiana. or Christian presumption. Thank you. Esto, hermanos, son las buenas noticias del evangelio. These are the good news of the gospel. No somos salvos por ser buenos. We're not saved because we're good. ¿Alguien aquí es salvo por ser bueno? Is anybody here saved because they're good? No somos salvos porque damos los diezmos. We're not saved because we tithe. No somos salvos porque somos los mejores de Vegas. And we're not saved because we're the best in Vegas. Obviamente, por lo que veo, no somos salvos porque somos guapos. And obviously we're not saved because we're good looking. Somos salvos por la gracia de We're Dios. saved by the grace of God. Somos salvos porque Dios dice que somos salvos. We're saved because God says we're saved. ¿No le das gloria a Dios por eso, hermano? Can't you give glory to God for Dios that? es digno de gloria, He is- pero tenemos que decirlo, sorry. It's okay. He is worthy of praise. We have to say it. Tienes que, y es lo que Pablo dice, mira lo que dice el versículo 15 una vez más. And so we can look back at verse 15 one more time. Palabra fiel y digna de ser aceptada por ¿cuántos? Por todos. A saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ came into the world. Tiene mucha importancia. And this has a lot of importance. Porque los cristianos, así como los mexicanos, los cubanos y los estadounidenses los cristianos tenían dichos. Because Christians, just like Mexicans, Americans, they had sayings. Así como el mexicano dice, el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Just like Mexicans have all kinds of different sayings, Así también los cristianos tenían ciertos dichos, ciertas confesiones. the Christians also had certain sayings, certain confessions. La palabra teológica o histórica es confesiones cristianas. The theological saying would be Christian confessions O también declaraciones. or declarations. Y esto, Pablo está diciendo que este es un dicho popular cristiano.
And Paul is saying that this is a popular Christian saying, que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. that Christ came to the world to save sinners. Esto estaba en su lenguaje diario. This was a part of his daily language. Esto era parte de su no quiero usar la palabra, pero para que lo entiendan, era su mantra en un sentido. It was his mantra in a sense. Eran declaraciones en base a lo que la palabra de Dios dice. They were declarations based off what the Word of God Quiero says. decirte que muchos de nosotros necesitamos aprender esto. And I want to tell you, a lot of us need to learn this. Empezar a meter más en nuestro vocabulario las declaraciones de Dios. To use more the vocabulary and the declarations of God. En lugar de estar usando las declaraciones del mundo, las declaraciones de nuestra mente, de nuestros temores, empezar a declarar lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho. Instead of using the declarations of the world or our minds, start declaring what the Word of God has said. Hubo un tiempo en que algunos cristianos empezaron a entender eso, pero luego lo corrompieron. There was a time when Christians understood this and then they corrupted it. Y empezaron a corromperlo de esta manera, a decir, yo declaro sanidad, yo declaro victoria, yo declaro dinero, y empezaron a hacer un desastre con las declaraciones que deberíamos de tener. And they started declaring all kinds of things and making a mess of what we should be declaring. Pablo está declarando aquí, esto es lo que Pablo diría en nuestros temas hoy, yo declaro que Cristo vino a salvar a los pecadores. Paul is declaring that Christ came to save sinners. Y tú y yo podemos declarar muchas cosas fundadas en la verdad de la Escritura. And you and I can declare all kinds of things that are founded in Scripture. Por ejemplo, yo declaro que no estoy solo. For example, I declare that I'm not alone. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no te dejaré y no te desampararé. Why? Because the Bible says that I will not leave you or forsake you. Yo declaro que Dios es mi fortaleza. I declare that God is my strength. Yo declaro que estoy en este mundo con un propósito. I declare that I am in this world with a purpose. Yo declaro que yo soy un instrumento de Dios. I declare that I am an instrument of God. Yo declaro que aunque todo esté en contra mía, aún así tengo a Cristo de mi lado. I declare that even if everything is against me, I have Christ by my Muchos side. de nosotros tenemos que empezarlo a hacer, y no solamente en la mente, declararlo con nuestra voz, con nuestras palabras. Many of us need to declare it with our words, not just in our minds. Pablo está haciendo esto, está declarando una verdad que le ayuda a la iglesia, le ayuda a él y a todos los demás. And that's what Paul is doing here. He's declaring a word of God that helps not only him, but everybody else. Yo creo que Pablo también aprendió del rey David en el Salmo 42. And I think he also learned from King David in Psalm 42. Porque el rey David declaraba verdades de Dios para animarse, para levantarse y no caer en la trampa de la depresión o el engaño. Because King David would declare truths of the Bible to not fall into temptation or deceit. David decía en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún he de confiar en Él. David would say in Psalm 42, "Why are you weary, my soul? Trust in God. Trust in God." Sí, ¿te fijas cómo se hablaba a sí mismo? That's how David would speak to himself. Se hablaba con la verdad de la Escritura. He would speak with the truth of the Scripture. Cristiano, tienes que aprenderte a hablarte a ti mismo con la verdad de la Escritura. And you need to learn how to speak the truth of Scripture over yourself. Declarar las verdades del Señor. Declare the truths of. Y Pablo dice aquí, Cristo vino a salvar a los pecadores. And Paul says here, Christ came to save the sinners. Pablo en esta declaración está diciendo que Cristo siempre ha existido, por eso es que vino. In this declaration, Paul is saying that Christ has always existed. That's why he came. Y la misión de Cristo no fue levantar religión. Cristo vino ¿a qué? A salvar. And the mission of Christ wasn't to lift up religion. He came to save. No vino a mejorar la vida de las personas. He didn't come to better people's lives. Vino a rescatar, vino a salvar a las personas. He came to rescue and save people. Porque las personas no necesitan una mejora, necesitan un rescate. Because people need a rescue. La gente necesita salvación. They need salvation. La gente más buena del mundo necesita salvación. Even the best people in the world need salvation. ¿Están de acuerdo, iglesia? Do you A agree? eso Cristo vino. That's what Christ came to do. Y oro al Señor para que tú puedas ver a tus amistades y familiares con su verdadera necesidad y les ayudes dándoles la buena noticia del Evangelio. You can help your friends, your neighbors by giving them the truth of the gospel. ¿Y a quién vino a salvar el Señor Jesucristo? And who did Christ come to save? Lo acaba de decir él. ¿A quiénes? He just said it. Who? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Christ came to save sinners.
En los versículos 8 al 10 puso una lista de pecados. He listed out a few sins Una lista de pecados en el verso 8 al 10. in verses 1 through 8. Él habla de transgresores, desobedientes, pecadores, homosexuales, homicidas. Hace una lista y ustedes la pueden leer. He speaks of transgressors, disobedient people, murderers. You can read it yourself. Pero Pablo está diciendo, a esos vino a salvar Jesús. But what Paul is saying is these are the people he came to ¿No, save. no le damos gloria a Dios por eso, hermano? And can't we give glory to God for Que that? Cristo Jesús vino a salvar a los homicidas, That Christ came to save homosexuals? Murderers. Murderers. ¿como quién? Como Pablo. Like who? Paul. Pablo era un asesino. Paul was a murderer. Pablo era un mentiroso. He was a liar. Pablo era un manipulador. He was a manipulator. Y dice, le doy gracias a Dios porque Cristo vino por mí. And he said, thank God that he came for me. Y en la lista hay otras. Hay los que matan a sus padres. En la lista están los homosexuales. And on that list are homosexuals, are people that murder. La ley siempre revela al pecador. The law always reveals the sinner. El evangelio revela al Salvador. The gospel reveals the Savior. Nosotros hemos sido llamados a predicar no la ley, pero el evangelio. We've been called to preach not the law, but the gospel. Y decirle a todo pecador, hay salvación para ti. And to say to all sinner, there is salvation for Hay you. uno que te ama. There is one who loves Hay you. uno que te da gracia. There is one who gives grace. ¿Y sabes qué? ¿Por qué sé que hay uno que te salva, te ama y te da gracia? And he says, I know that there is one that loves you and gives you grace. Porque yo recibí esa gracia de ese Salvador. Because I received that grace from the Savior. Tú tienes el mensaje del evangelio en tus manos. You have the message of the gospel in your hands. No se trata que sepas mucho de la Biblia. And it doesn't matter how much you know of the Bible. Se trata que sepas cosas sencillas. It just matters that you know the simple things. ¿Cuántos de aquí saben que eran pecadores perdidos antes sin Cristo? Who here knows that they were lost sinners before Christ? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Cristo vino a salvarte a ti? Who here knows that Christ came to save you? ¿Cuántos saben que Cristo ya te perdonó? Who here knows that Christ already forgave you? ¿Sabes que Cristo cambió tu vida? That Christ changed your life? Entonces ya sabes compartir el evangelio. Therefore, you know how to share the gospel. Mucha gente dice, y hay algunas personas, me dice la gente, hay que tener, y me lo han dicho, hermanos, hay que tener una clase de evangelismo. ¿Clase de evangelismo? People have come up to me and said, we need to have an evangelism class. Lo único que tienes que hacer es compartir lo que Cristo hizo en ti. The only thing you need to do is share what Christ has done in you. ¿Tú crees que Pablo recibió una clase de evangelismo? You think Paul received an evangelism class? ¿Esteban recibió clase de evangelismo? Or Stephen an evangelism La class? primera iglesia, lo que el Señor Jesús dijo, ¿saben qué? Espérenme en Jerusalén y no se vayan de ahí hasta que llegue una clase de evangelismo. You think the people of the early church said, wait for me and wait for an evangelism class? ¿Eso fue lo que Jesús dijo? Is that what Jesus said? No, espérense ahí hasta que venga el Espíritu Santo y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. No, he said, wait until the Holy Spirit comes and there you'll share the gospel. all Es lo que throughout. necesitas, ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas creerle al Espíritu Santo y empezar a vivir el Evangelio. That's what we need, the Holy Spirit, and live out the gospel. Pablo es lo que nos puso sencillo el mensaje del Evangelio, iglesia. Paul laid it out simple for us. Y todos podemos compartir el Evangelio. And we can all share the gospel. Hoy quiero decirte, sabes, yo era un pecador perdido. Cristo vino a salvarme y ya me salvó. You can share, I was a lost sinner. Christ came to save me, and I'm saved. Y lo que Cristo hizo en mí lo puede hacer en ti. And what Christ did in me, he can do in you. ¿Hay alguien que puede decir esas palabras aquí entre nosotros? Is there anyone here who can say those words? Todos podemos decirlas. We can all say it. Claro que si quieres ponerte de inteligente y decir, te voy a explicar la Trinidad y te voy a explicar la predestinación, pues hay de ti. Pero eso no fue lo que Dios te llamó a explicar al mundo. Yeah, and if you want to get smart with it and say, I can share the Trinity with you, good for you, but that's not what God called us to do. Lo único que Pablo está diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo a buscar a los pecadores, de los cuales nosotros también somos los primeros. The only thing that Paul is sharing of most importance is that Christ came to save sinners. Y por eso como iglesia, hermanos, también no podemos decir esas palabras. No puedo creer lo pecador que es esa persona. And that's why we can't say, I can't believe how much of a sinner that person is. Yo creo que esas personas cristianos que se espantan por el pecado de otros, ya se les olvidó quiénes eran. I think Christians that are afraid of other people's sin have forgotten who they were.
Si hay alguien que no debería espantarse del pecado de los demás, son los que hemos sido perdonados. If there's anybody that shouldn't be afraid of other people's sins, are those who are forgiven. Por eso Pablo era un hombre de mucha gracia. That's why Paul was a man of much grace. Pablo nunca fue que, no puedo creer que hicieras eso. Paul was never saying, I can't believe they did this. No puedo creer, me duele tanto, no te voy a hablar. I can't Pablo nunca hizo eso. Paul never said, I can't believe they did this. I can't talk to you anymore. He never did that. Pablo, esta es la manera en que Pablo enfrentaba el pecado de los demás. This is the way that Paul confronted other people's sins. Diría, no me sorprende, He'd say, it doesn't surprise me porque yo hice peor. because I did far worse. Pero la buena noticia para ti, querido amigo, es que Cristo me perdonó a mí. Y si me perdonó a mí, tú la tienes hecha con Cristo. But the good news is that Christ forgave me, and if Christ forgave me, he can forgive you. Es increíble cómo hemos perdido de vista el Evangelio. It's incredible how we can lose sight of the gospel. Cuando personas todavía no superan el pecado de alguien más y siguen hablando del pecado de alguien más, no puedo creer lo que me hicieron, no puedo creer lo que pasó, no has entendido el Evangelio. When people are constantly reminding themselves of past sin from others, I can't believe they did this to me, you haven't understood the gospel. ¿No te has visto en el espejo que eres un mugroso pecador que merece el infierno? Y si no estás en el infierno es por la gracia de You Jesucristo. haven't looked yourself in the mirror and seen that you're a filthy sinner deserving of death, yet Jesus saved you. Y no te lo digo porque esté enojado contigo. And we're not saying this because we're mad at you, Oh, pero sí me molesta tu hipocresía. but your hypocrisy bothers me. Porque eres un pecador igual que la persona de la que te estás quejando. Because you are a sinner just the same as the person that you're complaining about. Has fallado igual o peor de que la persona de la que te estás quejando. You have failed the same or even worse of the person that you're complaining Cristo about. no pagó un precio más grande por la persona de la que te estás quejando. Cristo pagó el mismo precio por ti y por esa persona. Christ didn't pay a greater price for the person that you have complaints about. He paid the same price for you and them. Y Pablo dice, oh, Dios me tuvo. Esta es la palabra que Pablo utiliza. Jesús tuvo, versículo 16, paciencia conmigo. And in verse 16, Paul says, Christ had patience on me. ¿A cuántos de aquí les hace falta paciencia? Who here is lacking patience? ¿Hay alguien aquí que es algo impaciente con los demás? Is anyone ¿Verdad? here a bit impatient with others? Oh, hermanos, el Evangelio nos ayuda a tener paciencia con los demás. The gospel helps us have patience with others. Esto es lo que Pablo está diciendo. Verso 16, lo vuelvo a leer. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia. And we'll reread verse 16. It says, Yet for this reason I was shown mercy, so that in me, the foremost sinner, Jesus Christ, might demonstrate his complete patience. Pablo dice, mírenme a mí. ¿Quieres saber que Dios es paciente? ¿Quieres saber que Dios es bueno? ¿Quieres saber que Dios da como segundas oportunidades? Mírame a mí. Yo soy un ejemplo de la bondad de Dios. Paul says, Look at me. You want to see how God gives second chances? Look at me. I am a demonstration of his goodness. ¿Será que la gente a nuestro alrededor eso ve de nosotros? Could that be what people around us see in us? ¿Será que la gente a nuestro alrededor nos mira y dice, gloria a Dios, mira lo que el Señor puede hacer? Could it be that people see our lives and they say, Glory to God, look what God can do? O la gente se asusta y dice, ¿y ese dice que es cristiano? Or are people terrified and see, He's who calls himself Para Christian? estar como él o hacer lo que ella hace. Estoy mejor aquí donde estoy. To be like her and do what she's doing, I'm better off here. Pablo está diciendo, Dios hizo paciencia, hizo todo esto para animar a la gente a mi alrededor. Paul is saying that God did all of this to encourage those around me. Como para que pudiéramos decir, si Dios hizo eso con Pablo, entonces conmigo puede hacer mucho más. So that we can say, if God did this in Paul's life with me, he can do much more. Y, hermano, iglesia, quiero decirles esto. Yo creo que nuestra iglesia, Oasis, debería ser eso, un museo de la gracia de Dios. And I think that Oasis should be this, a museum of God's grace. Cuando la gente llega aquí, no debería sentir así como que, uy, tanta gente santa, yo me siento aquí tan indigno. That when people arrive here, they shouldn't look around and say, oh, they're so holy and I feel unworthy. No, pero que la gente cuando llega entre nosotros o nos conoce dice, wow, mira lo que Dios puede hacer.
but rather that when people come here, they look around and say, wow, look what God can do. Y es no sé cuántos de ustedes han intentado ir a ciertos gimnasios donde entras al gimnasio y sales más triste de lo que entraste. I don't know if you've ever been to a gym and you've entered and you kind of just leave worse off than you started. Porque es como un desfile de orgullo, el desfile del ego. Because it's like a display of pride and ego. Sí, están las gentes ahí básicamente y te miran así cuando te ven, que es obvio que no has hecho ejercicio, ¿verdad? Y te ven y dicen, pobre insecto, ¿ah? And you walk in and it's obvious that you haven't worked out in a while and people just kind of look at you. Y ellos caminan con ese orgullo de autoforma. Mira lo que hice yo con mi cuerpo. And they kind of walk around with just an inflated ego. Look what I've done with my body. ¿Algunos de ustedes han sentido eso? Nomás soy yo el traumado. Has anyone Yeah. else felt that or am I traumatized? Que el orgullo del mira lo que hice yo. That pride of look what I've done. Pero cuando Pablo está hablando aquí, él nunca dice, miren lo que hizo yo. Pablo dice, mira lo que hizo Dios. But what Paul is speaking here is never look what I've done, but rather look what God has done. Eso es lo que la gente ve en ti. Is that what people see in you? Mira lo que hizo Dios. Look what God has done. Míralo en tu pantalla. La iglesia no es una comunidad de personas que demuestran cuán buenas son, sino de pecadores que demuestran cuán misericordioso es Dios. And you can see on your screen, the church is not a community of people displaying how good they are, but of sinners displaying how merciful God is. ¿Algunos de ustedes han estado en un museo? Has anyone been to a Sí. museum before? A mí me encantan los museos, soy de ese tipo de gente aburrida. I really love museums. I'm that kind of boring person. Sí, pero yo entro a un museo y estoy, mira, y luego volteo, mira, y ese es mi Disneyland, ¿verdad? Y estás viendo todas las cosas increíbles que hay ahí. But when I enter a museum, I'm just in awe and I'm looking around at all the incredible things that are there. Es lo que debería la gente experimentar cuando está entre nosotros, cerca de nosotros o en nuestra comunidad, que llega alguien y dice, mira, ese matrimonio restaurado. That's how people should be around us, or when they're with us. Look at that restored marriage. Mira ese joven transformado. Look at that transformed youth. Mira esa persona que aprendió a perdonar. Yo no hubiera podido perdonar como esa persona lo hizo. Look at that person who has learned how to forgive. I could never learn how to forgive that Oh, way. mira esa persona, yo lo conozco, yo lo vi, era un orgulloso y mira ahora su vida de humildad. Or look at that person, I knew them and now they have a life of humility. Oh, mira esa prostituta, mira ese adicto, yo conocí su vida y mira ahora qué pasó. Or look at the prostitute or the addict, I knew them and what happened. Y cada vez que se acerca uno de estos individuos, todos dicen lo mismo. Cristo Jesús sucedió en mi vida. And every time one of those people draw near, they can see Christ happened in my Esto life. fue lo que hizo el Señor en mi vida. This is what God did in my life. En otras palabras, somos trofeos no de nuestra propia capacidad. Can you put that up? Somos trofeos no de nuestra capacidad, no somos un museo de nosotros, somos trofeos o somos testimonios de lo que Dios hizo en nuestra vida. In other words, we're not trophies of what we've done ourselves, but we're testimonies of what God has done in our lives. ¿Y saben qué sucede cuando empezamos a ver a Dios en esa manera? And you know what begins to happen when we see God in that way? Miren lo que dice el versículo 17. We can look at verse 17. Por tanto, como resultado, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. It says, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Cuando Pablo está pensando en su testimonio, no en sus circunstancias, pero en su testimonio explota en adoración. When Paul is thinking of his testimony, not his circumstances, but his testimony, he can give worship. ¿Les ha pasado qué sucede? ¿Cuál es el resultado cuando enfocas tu vida y tus emociones en tus circunstancias? What is the result when you place your attention on your circumstances? Hay mucha depresión, There's depression. hay mucha desesperación, You are desperate porque estás enfocado en tu mundito que tú te creaste de tus circunstancias. because you're focused on the little world of circumstances that you've created. Estás ahí, vas contento en tu trabajo y dices, por primera vez voy a llegar temprano a mi trabajo, vas manejando. You're on your work.
Or you're on your way to work and you're saying, for the first time, I'm going to be on y time. se te poncha una llanta. And then you get a flat tire. Y entonces todo tu mundo, todas tus emociones, todo tu día depende de esa llanta que se ponchó. And then your whole world comes crumbling down just because of that flat tire. Señor, no puede ser, soy tu hijo. Lord, how can this be? I'm your child. Señor, ¿cómo me puede pasar a mí? How can this be happening to Y luego me? pasa un incrédulo en su Ferrari a todo lo que da. And then somebody just passes by in their Ferrari. ¿Por qué no me das a mí algo así, Señor? Why haven't you given me something like that, Lord? Apenas que iba a llegar temprano, en todo el año nunca ha llegado temprano. I was going to be on time for the first time. Todo tu enfoque en tu pobre circunstancia. All of your focus on your circumstance. El lugar, Pablo nunca miraba así. Pablo tenía mucho de qué quejarse. Paul never saw this way. He had a lot to complain about. Le tocó una vez ser latigado 39 veces. There was one time where he was lashed 39 times. Le tocó una vez ser apedreado. ¿Alguien aquí ha sido apedreado? There was a time where he was stoned. Has anyone here been De, stoned? de lo mal que te ha ido, ¿alguien te ha apedreado aquí, a ti? ¿Te ha dejado por muerto? ¿Hay alguien aquí así en esa situación? In your worst circumstance, have you ever been stoned or been in that ¿Te ha situation? ido tan mal en el día que alguien te latigó 39 veces? Have you ever had such a bad day that someone lashed you 39 times? ¿Te ha ido tan mal que has estado en la cárcel por causa del evangelio, no de malandrín? Have you had such a bad time that you're in jail because of the gospel? ¿Te ha ido tan mal que todos te abandonaron por Jesucristo? Have you ever been abandoned by everybody because of Christ? ¿Verdad que no? No. Entonces deja de chillar So stop crying y enfócate en lo que Dios ha hecho en tu vida. and focus on what God has done in your Tienes life. salvación, You have salvation. tienes a Cristo. You have Christ. Y cuando piensas así, eso es lo que Pablo, gloria al único soberano Dios. And when you think this way, you can say glory to God. Pablo está pensando en el Rey eterno. Paul is thinking of the eternal Su God. mente se va al inmortal, His mind goes to the immortal, al to invisible, the invisible, al único Dios. to the only God. Y dice, a Él, solo a Él, sea la gloria y sea el honor. And he says to him and only to him be the honor Es lo and que the está diciendo glory. Pablo. No solamente lo dice de boca, no solamente es una adoración verbal. That's what Paul is saying. It's not just a verbal expression. Es una decisión personal de decir, yo voy a vivir para su honor y voy a vivir para su gloria. It's a personal decision saying, I will live for his honor and his glory. Esto es lo que determinaba la vida de Pablo día a día. This is what determined Paul's life day to day. Pablo decía, sí, estoy en la cárcel, Paul said, yes, I'm in jail, pero Él me salvó. but he saved me. Él dio su vida por mí. He gave his life for Tengo me. esperanza. And I have a hope. Tengo al único eterno. I have the only eternal Tengo al one. invisible. I have the invisible. Tengo al único Dios. I have the only God. Así que ahorita aquí en la cárcel voy a vivir para su gloria y para su honor. And so in this moment in jail, I will live for his honor and his glory. Aquí con mi llanta ponchada voy a vivir para su gloria y su honor. Here with my flat tire, I will live for his honor Aquí and en mi glory. enfermedad voy a vivir para su gloria y su honor. Here in my sickness, I will live for his honor and Aquí en mi glory. soltería voy a vivir para su gloria y su honor. Here in my singleness, I will live for his honor and Porque glory. Él es digno. Because he is worthy. Este es el verdadero evangelio. That is the true gospel. El evangelio transforma tu manera de ver del día a diario. The gospel transforms your day-to-day thinking. Pongamos atención en el evangelio. So let's pay attention to the gospel. Y cuando ponemos atención en el evangelio viene la tercera cosa. Surge algo que necesitamos todos. Fidelidad. And when we place our focus on the gospel, the third arises, and it's faithfulness. Pablo le dice a Timoteo, cuando le dice su testimonio, le dice esto, y lo voy a leer solo en español porque el tiempo ya se nos ha ido, pero dice así: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y la buena conciencia que algunos han rechazado, naufragando en lo que toca la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado Satanás para que aprendan a no blasfemar. El texto está hablando, Pablo dice así, le está invitando a Timoteo, a ser fiel. Paul is inviting Timothy to be faithful. Y cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de esto, esta es tu batalla, pelear la buena batalla con lo que se te ha confiado. When we speak of faithfulness, we mean this: fight the good fight with what has been entrusted to you. Dios le dio a Pablo, él dijo, Dios me dio a mí el evangelio.
Paul is saying, God gave me the gospel. Timoteo, ahora yo te estoy dando a ti el evangelio Now, Timothy, I'm giving you the gospel para que tú hagas lo que yo he hecho. so that you can do what I have done. Y esta noche, Timoteo y Pablo que están aquí nos están dando la misma encomienda a cada uno de nosotros, porque lo que Pablo recibió lo hemos recibido nosotros. And what Paul is giving us tonight is the same thing that he's giving Timothy, the same thing that Paul received, we've received. Y le dice, así como yo he peleado la buena batalla, tú pelea la buena batalla. And he's saying the same way that I fought the good fight, you fight the good fight. Este es el mandamiento de Pablo y nos está diciendo, tú puedes hacerlo porque yo pude hacerlo. That's what Paul is commanding us. He's saying, you can do it because I did it. Y dice Pablo, tú, Timoteo, por ti se oró, hubo profecía sobre tu vida, hay un plan maravilloso en tu vida, vive de acuerdo a ese plan. And Paul is telling Timothy, there's a plan for your life, live according to it. Y yo creo, hermanos, que Dios en cada una de nuestras vidas, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Tú lo crees? And I believe for each and every one of us that God has a plan. Do you believe ¿Tú it crees too? que Dios tiene un plan para tu vida? Do you believe that God has a plan for your life? Dios nos salvó con un propósito. God saved us with a purpose. Y este es verdaderamente el corazón de Pablo, que podamos decir, Señor, así como Pablo es bendecido, yo soy bendecido y tengo una responsabilidad. And this is the heart of Paul, the same way that he was blessed, I'm blessed and I have a responsibility. Y le dice, pelea la buena batalla. And he's saying, fight the good fight. Hay batallas que no son buenas. There's some fights that are not Y good. tenemos que discernir para no gastar nuestra energía en batallas que no valen la pena. And we need to be able to discern between fights that are just not worth it. Iglesia, tenemos que unirnos en la buena batalla. Church, we need to unite in the good fight. Hay cosas que no tenemos que desgastar nuestra energía. There's things that we don't need to be wasting our energy on. No deberíamos estar desgastando nuestra energía en cosas secundarias que dividen la iglesia. We don't need to focus our energy on secondary issues that divide the church. Debemos enfocarnos en las cosas primarias y la primaria es el We evangelio. need to focus on the primary, and the primary is the gospel. Y les digo una cosa, hermanos, le doy gracias a Dios, no somos la única iglesia que predica el evangelio aquí en esta ciudad. And I gave thanks to God because we're not the only church that preaches the gospel. Y le doy gracias a Dios por todas y cada una de esas iglesias que siguen predicando el evangelio. And I thank God for each and every one of those churches that continue to preach the gospel. Adoran diferente a nosotros. They may praise differently than us. Tienen costumbres diferentes a nosotros. They may have different customs than us. Su organización eclesiástica es diferente a la nuestra. Their organization may look different than ours. Su banda musical es diferente y la decoración del edificio es diferente. Their band might be different than ours, and the building is decorated differently than Nada ours. de esas cosas importan. None of that matters. Lo que importa es que prediquen el evangelio. What matters is that they preach the gospel. Y de la misma manera como ellos son diferentes, nosotros somos diferentes. And in that same way that they're different, we are different. Pero una cosa hacemos, predicamos el evangelio. But there's one thing that we do, it's preach the gospel. Lo voy a hacer diferente. La cosa que hacemos más importante es que predicamos el evangelio. The most important thing that we do is preach the Y gospel. te puedo asegurar que estás en una iglesia sana porque predicamos el evangelio. And I can assure you that you are in a healthy church because we preach the Si tu gospel. atención está en otras cosas, te invito, deja de pelear una batalla que no tiene sentido. If your attention is on other things, I invite you to stop fighting a battle that doesn't Y matter. únete a la batalla que estamos peleando, la batalla por el evangelio y la salvación de las almas. And to join in the fight that we're fighting here, the fight of gaining souls. Amén, iglesia. Amen, church. Hay dos formas en particular donde Pablo le dice a Timoteo cómo pelear esa batalla. There's two different ways that Paul tells Timothy how to fight this fight. Miren lo que dice el verso 19. In verse 19, La primera frase, pelea la buena batalla ¿cómo? Guardando la fe y la buena conciencia. Verse 19. holding faith and a good conscience. Guardando la fe y la buena conciencia. By holding faith and a good conscience. Mira tu pantalla. So look on your screen. La fe es lo que creemos, la buena conciencia es cómo vivimos. Faith is what we believe, and a good conscience is how we live. Así es como peleamos la buena batalla. And this is how we fight the good fight. Creer correctamente Believing correctly y vivir correctamente. and living correctly. Las dos cosas van de la mano. Both things go hand in A hand. esto se le llama sana doctrina, This is what we call sound doctrine. sound doctrine. Esto significa esto, que no solamente es lo que creemos, es cómo vivimos It's diariamente. not only what we believe, but how we live daily. Pero también no solamente es cómo vivimos, tenemos que también
creer correctamente. But it's not only how we live, it's believing correctly. Y cuando alguien se aparta de esto, se pierde. When someone separates from this, they get lost. Pablo menciona aquí a unos llamados Himeneo y Alejandro. Paul mentions two people named Hymenaeus and Alexander. Y qué mala onda, ¿no? Que está escribiendo Pablo una carta y tiene que mencionar a estos dos cuates que son así como, pues, los innombrables, ¿verdad? And it's kind of funny how Paul is writing this letter and now he has to name these two unnameable people. ¿Saben que nosotros estamos escribiendo una historia? You know, you and I are writing a story. La historia de esta iglesia y cómo Dios está obrando. The story of this church and how God is working. ¿Qué se va a decir de ti? What is going to be said of you? ¿Qué se va a hacer de ti de aquí a 30 años? What is going to be said of you here 30 years from now? El Señor hizo esto y aquello, pero está Himeneo y Alejandro. Uf, si te dijera de ellos. God did this, but then there's Hymenaeus and Alexander. Pablo tuvo que mencionarlos Paul had to mention them. y tuvo que decir, estos se apartaron de la fe. And he had to say these two departed from the faith. Se apartaron de la buena creencia They departed from good beliefs y se apartaron de la buena conciencia. and from good conscience. En otras palabras, no estaban viviendo correctamente y no estaban creyendo correctamente. In other words, they weren't believing correctly and they weren't living Y correctly. Pablo dice estas palabras, los tuve que entregar a Satanás. And Paul says, I had to hand them over to Y Satan. de acuerdo al contexto bíblico, entregarlos a Satanás significa esto. Pablo les tuvo que decir, ya no pueden venir a esta iglesia de Éfeso. Se salen de la iglesia. And according to scripture, Paul had to tell them, you can no longer come to this church, and they had to leave. Y dice, pero les dice, para que aprendan. And he says, so that they can learn. La esperanza era no correrlos y nunca volverlos a ver, sino que aprendan y cuando se arrepientan pudieran regresar. The idea wasn't for them to leave and never come back. The idea was for them to learn and return. Saben, hoy en día la gente ha menospreciado la congregación local. Today, people have unappreciated the local church. Y la iglesia deberíamos amarla tanto que nos debería doler la idea de que nuestros líderes nos digan, tú ya no puedes estar aquí entre nosotros. And we should love the church so much that it should hurt us, the idea of our leaders telling us, you can no longer be with us. Cuando una persona dice en su mente, que me corran, que al cabo hay miles de iglesias en Vegas, esa persona no entiende When someone says within la iglesia themselves, local, sorry. when someone says within themselves, oh, they can kick me out. There's hundreds of church in Las Vegas. They don't understand Cuan- the cuan- local church. Cuando personas viven aquí, allá, y no entienden la importancia de estar en una iglesia local. When people go from here to there, they don't understand the importance of being in the local church. Pablo les dijo a estos dos, se van a tener que salir de la comunidad. Paul says you will have to remove yourself from the community. Y este es todavía un método bíblico de disciplina en la iglesia. And this is still a biblical method of discipline in the church. Dios nos ha encargado a los pastores cuidar la congregación. God has entrusted pastors to care for the congregation. Y estamos hablando de la gracia del Evangelio. Y cuando una persona no vive en la gracia y no vive en el Evangelio, somos llamados a decirle a esa persona, no puedes estar entre nosotros. And we're speaking over the grace of the gospel, and when there's somebody that needs to be addressed, it's addressed. Y porque como líderes es importante, es parte del amor. Because as leaders, that's part of love. Pablo amaba a Himeneo y Alejandro, Paul loved these two men, pero él sabía que si él seguía soportando su pecado allí, ellos iban a seguir viviendo en pecado y no iban a cambiar. but he knew that if he continued to allow sin within them, they would not change. Así que él les dijo, los voy a entregar a Satanás, al mundo, para que aprendan y luego reconozcan como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí en el mundo? Y vengan arrepentidos y transformados y hay restauración para ellos. And so he said, I'm going to hand them over to Satan so that they can one day come back returned and restored. La iglesia es un lugar donde debe de haber amor, sí, cierto, The church is a place where there should be love. This is true. pero también debe de haber verdad. But there should also be truth. Y si en una iglesia hay amor y hay verdad, el resultado es que tiene que haber disciplina. And if in a church there is love and there is truth, the result is there should be discipline. Como un padre que ama a su hijo, Like a father loves his son, le tiene que decir la verdad. he has to tell them the truth. Y cuando el hijo no se sujeta a la verdad, tiene que haber disciplina. And when the son doesn't hold on to the truth, there must be discipline. Porque el padre que no disciplina a su hijo, entonces no lo ama. Because a parent who doesn't discipline their child doesn't love them. La Biblia nos habla de la gracia, el evangelio y la fidelidad. The
Scripture teaches over grace, the gospel, and faithfulness. Y cuando uno no es fiel, uno está expuesto a ser disciplinado. And when someone is not faithful, they are exposed to being disciplined. Pablo cierra este capítulo con esta nota media oscura. Paul closes out this chapter with sort of a dark ending. Pero les voy a decir que aún esto son buenas noticias, But I'll let you know that even this is good news. porque la disciplina es el amor de Dios. Because discipline is the love of God. ¿Hay alguien aquí que ha sentido el amor de Dios de esa manera? Is there anyone who has felt God's love Sí. in that way? El amor, en México decimos el amor untado, ¿verdad? Que Dios te da, te pega. In Mexico, there's a saying that love is kind of like a spanking. Ya, la idea es de que aún en la disciplina el Señor nos muestra su amor. And the idea is that even in discipline, the Lord shows his love. David dijo esto: Señor, qué bueno que tú me disciplinaste. Salmo 119. David says, God, it's good that you discipline me Porque yo estaba descarriado, pero ahora camino correcto. because I was lost and now I'm walking accordingly. Y esta noche quiero terminar rara el servicio. And tonight we're going to close off a little different. Quizá necesitas disciplina. Maybe you need discipline. Y el Señor te está hablando esta noche. And the Lord is speaking to you tonight. El Señor te está hablando claramente que espera que camines en fidelidad. The Lord is speaking clearly that he expects you to walk faithfully. No perfección, Not perfectly, pero fidelidad. but faithfully. Y si no estás siendo fiel, And if you aren't being faithful, serás disciplinado. you will be disciplined. Y si no estás siendo disciplinado, And if you aren't being disciplined, a lo mejor no eres hijo de Dios. maybe you're not a child of God. Porque Dios, a quien ama, disciplina. Because God disciplines he who he loves. De cualquier manera, la respuesta, la invitación para ti es la misma. The invitation is the same no matter your response. Arrepiéntete. So, or repent. Arrepiéntete porque hay gracia para ti Repent because there's grace for you. y porque el Evangelio dice que Cristo vino a salvar pecadores. And the gospel says that Christ came to save us Él te da el sinners. poder para empezar a vivir en fidelidad. He gives you the power to live faithfully. Oremos. Let's pray.